Sí somos puntuales. A grabar. Perfecto. A ver, voy a share screen. Share screen. Pam, pam, pam. Vale. En teoría tienen que ver la diapositiva, ¿no? ¿Es correcto? Sí, ya la vemos. Vale, perfecto. Bueno, pues bienvenidos a la asignatura Globalización y Mercados Internacionales del MBA de la UO. Pues empiezo presentándome, Cayetano Espejo Batiste. Ahí está mi correo, ya tienen mi WhatsApp. Estoy residiendo en Cancún, trabajo actualmente como consultor para el grupo La Parrilla y pues soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Autónoma de Madrid. Estudié 2 años en una escuela de cocina en San Sebastián y en el año 2017 sí, me gradué del MBA de la École Hôtelière de Lausanne, en Suiza. Y he impartido un par de clases en el máster, en la maestría de Marketing Digital y Ventas. ¿Vale? Como le contaba, esta es mi primera asignatura del MBA y en este formato. Pues va a haber 4 sesiones, ya está puesto en el calendario de la plataforma Pira. Así que va a ser todos los martes, de aquí a 3 semanas, misma hora. Y el libro de referencia, pues es el que tienen ahí señalado. Y voy a pedir, o sea, ya, bueno, todo el mundo se enterará cuando escuche la conversación, la clase, es que para cada clase, o sea, ya para el martes que viene, tengan preparado como un resumen corto, o sea, que lo tengan preparado para que, o sea, pues de la gente que se conecta, que ya veo que son poquitos, pues pediré que alguien nos haga un resumen corto de lo que hemos visto, lo que vimos en la sesión anterior, ¿vale? Así refrescamos lo que hemos visto, nos sirve también para repasar la clase, aunque la tengamos que repasar para la tarea, y así también nos sirve como punto de partida para la nueva clase. Ahí están los 10 temas, ¿vale? Están los 10 temas que vamos a ver. En el día de hoy vamos a ver los 3 primeros. Ya están puestas todas las lecturas, el material de apoyo de todos los temas y ya está puesta la tarea para el domingo de esta clase. Que pues bueno, lo veremos al final, ¿vale? Saludos a Oriana, que ya se conectó. Y vale, antes de empezar a entrar en materia, me gustaría que se presentaran y pues eso, me dijeran un poquito su perfil, a qué se dedican, o sea, qué estudiaron para saber qué formación tienen, aunque no es muy compleja la asignatura, pero para saber qué perfil tienen y bueno, sé qué estaban buscando, qué buscan haciendo este MBA, por curiosidad. Bueno. Pues si sí, pues nadie habla. empezamos por, disculpen, sí, igual estaban esperando. Empezamos por Irving, Silvia y Oriana, ¿les parece? Excelente. Pues me presento, compañeros ya me conocen, mi nombre es Irving. Yo soy graduado de la licenciatura en lenguas extranjeras. Vale. Por ahí mi perfil va mucho enfocado hacia la docencia y hacia la traducción, pero bueno, eso sería el perfil de lo que estudié porque me gusta. Sin embargo, también lo que me llevó a tomar este MBA es porque pues, me gusta mucho también ese ámbito de los negocios, de cómo funcionan las organizaciones, a.k.a. empresas o como lo puedas llamar, ¿no? Me llamó mucho la atención desde siempre. He visto cómo las estructuras y cómo un sistema funciona para, digamos que hacer un negocio y generar ganancias, por ahí decirlo, ¿no? Y pues hoy en día la competencia que hay y al ambiente que hay por allá afuera, siento que tener un mayor contexto y vaya estar muy bien informado y preparado acerca de este tema, pues siento que viene muy in handy porque pues yo creo que esto en todas partes se puede utilizar y pues esto en todas partes va a ser útil, ¿no? En cuanto al ambiente laboral. Perfecto, sí, sí. Bueno, yo sí, tengo una licenciatura en negocios internacionales y una especialidad en marketing enfocada al marketing digital. Okay. Trabajo para Expedia,
que es la agencia de viajes más grande del mundo, en el área, bueno, comercial y de atención a hoteleros. Nada que ver con el servicio al cliente directo, sino al business to business. Vale. En realidad, pues tenía muchas ganas de la maestría desde hacía tiempo, pero siempre había algo que se le ponía enfrente. Pero bueno, ya era hora. Perfecto. ¿Y Oriana? Sí, sigo yo. Mucho Vale. gusto, profesor. Mi nombre es Oriana del Mar. Terminé mercadotecnia hace poco y en el pasado también estudié diseño gráfico. Vale. Y ya, ¿qué más le digo? ¿Los tres residen en Cancún? ¿O otra parte de la República o del extranjero? Ya por curiosidad. Yo llevo como 15 años en Cancún, pero mi trabajo me hace viajar mucho. Vale. Ok. Pues yo vivo en Mérida, por ahí cerquita de Cancún, pero no en Cancún. Sí, la Y ciudad en la que yo hay que vivo vivir. en Medellín. Bueno. Sí, perdón, Oriana. Y yo vivo en Medellín, Colombia. Ah, vale. Qué bueno. Perfecto. Vale, pues sí. Totalmente internacional entonces. Muy bien. Pues el objetivo de esta asignatura, como bueno, han podido pensar, es ver, o sea, analizar cómo la globalización afecta a nuestras estructuras económicas, o sea, tanto hasta la economía en general, a nuestra día a día, a las empresas, prestando una atención, ¿no?, a lo que es el comercio internacional, la integración económica, las finanzas y la inversión extranjera directa. Ese va a ser el general de la asignatura. Este es nuestro primer tema, ¿vale? La globalización como contexto de negocios internacionales. Esos son los subtemas que vamos a ver en un momento. Y yo creo que estaremos todos de acuerdo en que vivimos en un mundo cada vez más globalizado y cada vez más interconectado. Y yo creo que también vivimos todos, al menos una o varias al día, situaciones que son fruto de un mundo globalizado, de la globalización, ¿no? Pero bueno, eso es a manera, a modo personal, pero en el contexto de este MBA pues nos va a interesar y vamos a analizar cómo esa globalización afecta a la producción proveniente de determinado país, a la economía nacional, o sea, puede ser a México, puede ser la de Quintana Roo, saber los componentes de un bien, identificar en qué lugar del mundo se presta de manera menos costosa o con mayor calidad, entender también que la volatilidad de los mercados internacionales van a afectar a nuestro día a día y muchas otras cosas que se dan por vivir en un entorno global y globalizado. Entonces, pues antes de entrar más en materia, me gustaría saber, o que ustedes me dijeran qué entienden por globalización y ya después por mercados internacionales. O sea, ¿qué les viene a la mente o cómo lo definirían? Si quieren, empezamos por globalización. Es la unificación de algo, de una idea, de una empresa, pues sí, de un mercado. Disculpe, Silvia, no escuché el sustantivo. ¿Es una o es la? Y no escuché la palabra. Unificación, Vale. o sí, una forma de unificar un concepto, una empresa, una idea, vaya, unificar. Perfecto. Ok. Yo digo que globalización son como procesos que tienen impacto, valga la redundancia, global, o sea, son como
procesos que nos afectan a todos y que tiene que ver, no sé, con la política, con lo económico, con lo ambiental, así más o menos lo entiendo. Eh, Perfecto. Exactamente, hoy en día la globalización está en todos lados. Es este concepto de, como dijo igual Silvia, unificar o no imitar, pero digamos, igualdades o cosas, costumbres o consumismo de diferentes partes, ¿no? Esto con beneficio, que tiene beneficio pues culturalmente, o impacto, mejor dicho, cultural, económico y político, como también decía Oriana. Entonces, todo esto para mí también viene siendo la globalización. Perfecto. ¿Y mercados internacionales, cómo lo definirían o qué se les viene a la mente? ¿Qué entienden por...? Pues es el intercambio de mercancías o servicios entre diferentes naciones. Vale, perfecto, sí. Este es como más simple, es más fácil acotarlo. Pues vamos a ver tres definiciones, yo creo que complementarias de globalización, porque sí que es como un fenómeno que se puede ver desde muchos cristales, a través de muchos cristales. Y entonces, bueno, pues estas dos primeras definiciones, una es del Consejo de Europa, que bueno, es una institución con sede en Francia y bueno, es una organización intergubernamental en la que forman 47 estados europeos y su finalidad es favorecer el progreso económico y social a través del intercambio y de la globalización, ¿vale? Entonces, como de las tres definiciones, la definición de globalización más, vamos a decir, apegada o dada por organismos, ¿no?, que representan la globalización. Entonces, bueno, pues si quieren la primera la leo yo. Globalización se entiende como la mayor integración económica de todos los países del mundo como consecuencia de la liberalización y el consiguiente aumento en el volumen y la variedad de comercio internacional de bienes y servicios, la reducción de los costos de transporte, la creciente intensidad de la penetración internacional de capital, el inmenso crecimiento de la fuerza de trabajo mundial y la acelerada difusión mundial de la tecnología, en particular las comunicaciones. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, profesor. Sí, 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 Perfecto. súper claro. Sí, Vale. ¿Conocen a George Soros? ¿Les dice algo? George Soros. Sí, no, no. no, nada. Yo tampoco. Ok, pues George Soros, no sé si creo que es estadounidense o británico, de origen húngaro, y bueno, es un inversor financiero que hizo muchísima fortuna y escribió hace unos años un libro que se llama On Globalization. Entonces, bueno, es un señor que va dando conferencias por el mundo y tiene a lo mejor un poco un punto de vista de la globalización no tan a favor, vamos a decir, como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Pues si quiere, Oriana nos lee la definición de la globalización económica. Sí, la mayor integración económica de todos los países del mundo como consecuencia de la liberación y el No, consiguiente aumento disculpe, Oriana, disculpe, la de abajo. Ok. Para George Soros, la globalización económica se presenta por la liberación del comercio de bienes y servicios, el flujo libre de capitales y la interrelación entre los tipos de interés y de cambio. Lo que ha cambiado entre la globalización económica del siglo XIX y principios del siglo XX con la del siglo XXI es la movilidad de los flujos, por la velocidad que ha adquirido las tecnologías de la información y las comunicaciones. Perfecto. Pues no es ningún término complicado, pero bueno, pues o sea, es la base de la asignatura, así que es importante tenerlo claro. Y ya por último, el último punto de vista es de una pues, señora que no es antiglobalización, pero sí que tiene el punto o sea, da el punto de vista de, vamos a decir, de las clases trabajadoras y de la gente que a lo mejor sufre
más los lados negativos, los aspectos negativos de la globalización, ¿vale? El término globalización se utiliza para describir una variedad de cambios económicos, culturales, sociales y políticos que han dado forma al mundo en los últimos 50 años, desde la muy celebrada revolución de la tecnología de la información a la disminución de las fronteras nacionales y geopolíticas en la que cada vez mayor circulación transnacional de bienes, servicios y capitales. La creciente homogeneización, que hablábamos un poquito de la homogeneización, de los gustos de los consumidores, la consolidación y expansión del poder corporativo, el fuerte aumento de la riqueza y la pobreza, la McDonaldización de los alimentos y la cultura, y la creciente ubicuidad de las ideas democráticas, liberales, de una u otra manera se atribuyen a la globalización. Y por último tenemos la frase de Sean McCutall, que trabaja en una organización ayudando a gente en países de vías de desarrollo y poniendo, dando altavoz a las consecuencias medioambientales que tiene la globalización y la deshumanización provocada por la globalización en países como India en vías de desarrollo. ¿Vale? Entonces ella habla de networks and movement of the poor around the world are reacting to the destruction of the natural resources and standing up in defense of the commons and the system which they sustain them. La verdad es que pues, en esta última definición ya meten el aspecto de cultura política, que sí que igual ese es el lado mejor más negativo, porque cuando uno piensa en la globalización piensa en la gente que, vamos a decir, en el éxito económico o macroeconómico, pero luego no habla sobre, o no piensa tanto mejor, o a primeras, sobre la McDonaldización de la sociedad, ¿no? Que es como que al final, pues no, si ustedes viajan al final, da igual a qué ciudad vayan, se van a encontrar las mismas tiendas, los centros de las ciudades se están convirtiendo en lo mismo y al final estamos consumiendo los mismos productos y al final mucha cultura, igual no tanto en la península de Yucatán, y a lo mejor un poquito menos en Yucatán, en el estado, pero sí como que se está perdiendo bastante de la cultura local por la llegada de lo que nos entra por los ojos a través del celular y la computadora. Y bueno, a modo así de resumen, solo tener claro que la globalización es bastante reciente y que tiene aspectos tanto positivos como negativos. Vale, perfecto. Y bueno, la definición de mercado internacional, la que ya nos dijo Silvia, conjunto de actividades realizadas entre compañías de diferentes países y atravesando fronteras de los mismos. ¿Vale? Dale la palabra internacional. Y vamos a ver las diferentes etapas de la globalización. ¿Vale? Estas son como las 5 principales. Es un acontecimiento bastante reciente, teniendo en cuenta lo largo que ha sido la historia del mundo. Y aunque no hay una opinión unánime, pues la globalización es un fenómeno bastante reciente que ha evolucionado a través de diferentes etapas. Se tienen las diferentes etapas y por qué se han dividido en esas etapas. Y obviamente ha ido de la mano con el desarrollo del capitalismo, pues porque sin capitalismo pues no hay globalización. Y aunque hay gente que afirma que la globalización empezó a lo mejor a finales del siglo XV, con el comercio internacional impulsado por los países europeos, ¿no? Y los imperios, o hay gente que incluso lo remonta al siglo XII con los mercaderes de Génova. Hay un consenso bastante amplio de que la globalización empezó en 1870. Esas son las diferentes etapas. Y a diferencia de otras revoluciones industriales, la globalización es un fenómeno global y que no pertenece o que no está siendo dominada exclusivamente por los países en los que empezó las diferentes revoluciones industriales, que podría ser Reino Unido y Estados Unidos. Ese es un gran cambio comparado con otras revoluciones. Vale. Pues me gustaría que me dijeran, desde su punto de vista, que lo bueno es que todos somos de diferentes lugares, todos tenemos un perfil y un pasado diferente, así que esto enriquece la clase. ¿Cuáles creen ustedes que son las causas, por un lado, y luego los desafíos de la globalización? Bueno, yo creo que las causas es que, como decía la definición que acabo de leer, estamos cada vez en un mundo en el que estamos
súper interconectados, todos sabemos de todos, todos tenemos opinión de todos y en realidad lo que pasa en un país afecta a otro, sea directa o indirectamente, entonces la globalización como que tiene que ver mucho con esto. ¿Y cuál era la otra pregunta, profesor? Vale. Las causas y luego los desafíos. O sea, ¿a qué desafíos se enfrenta la globalización actualmente? ¿Qué desafíos? Yo me imagino que los desafíos que presenta la globalización precisamente es tratar de que sí siga creciendo la globalización, pero siento que de una manera más responsable. Vale. Ujú. Vale. Bueno, si me permiten hablar, yo creo que la primera pregunta es, ¿cuáles son las causas de la globalización? Sí, Pues las causas, pues el constante cambio, el movimiento que todo a nuestro alrededor necesita, ¿no? Para evolucionar. Eso, a mi parecer, sería la causa. Y pues con la ayuda del Internet, de los medios masivos, ¿no? De tele, radio. Y yo creo que más que nada Internet, porque en el Internet literal tienes el mundo, ¿no? Ahí en tu computadora o en tu móvil. Y vaya, los desafíos. Los desafíos, igual que siempre, todo esto que ya llevamos, ¿no? Hasta ahora, seguir enfocándolo o enfocarlo hacia la sustentabilidad, ¿no? Porque por ahí estaba leyendo, ¿no? De que, de que cómo va a estar el planeta, ¿no? Depopulado en 50 años. Ya va a ser demasiado, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? De crear una estrategia globalizada, meramente, y pues bueno, para enfocar todo esto, ¿no? Todos estos uh, consecuencias de la misma, enfocarlo hacia que sea pues, la sustentabilidad y que tratar de ser lo más positivo, ¿no? De ella. perfecto. Sí, es un buen punto. Yo creo que una de las causas principales, ya la mencionaron, tal vez con otras palabras, es el rápido cambio en las comunicaciones, que cada vez son más rápidas, más breves también. Y yo creo que uno de los desafíos que enfrenta es la cuestión de el idioma y las diferencias culturales que siguen existiendo. A pesar de que cada vez estamos más cerca, en realidad no dejamos de ser distintos. Perfecto. A ver, cultural. Vale. Pues estas son así algunas de las causas, ¿no? Porque, o sea, las más importantes. Entonces, pues vamos a ir viéndolas una por una, un poquito más a fondo para que que nos digan más cada causa. Pues sobre la nueva geopolítica mundial, podemos decir que el triunfo del capitalismo al final de la Guerra Fría trajo consigo una implantación global de mercados de capitales y un modelo de desarrollo fuertemente anclado en la tecnología y en la información. O sea, al caer el muro de Berlín y caer esos dos mundos, sí que se empezó a desarrollar, ¿no? La velocidad de la globalización tomó una velocidad mucho más rápida que no habíamos visto antes y básicamente gracias a la tecnología, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? De medios, de internet, de estar interconectados, de las comunicaciones, y eso al final es posible y gracias a la tecnología, ¿no? Ahora mismo estamos sufriendo en México un poco los daños colaterales de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y básicamente todo el problema es por el avance que tiene China y Huawei, la empresa privada, bueno, la empresa Huawei, en lo que es la 5G, o sea, el Internet de las cosas, ¿no? Que es lo que dicen que va a hacer posible los coches sin conductor
doctor, que hay operaciones que lo vaya a hacer un robot obedeciendo a un doctor que puede estar a miles de kilómetros, y todo eso gracias al Internet, ¿no? Y toda esa información que va a circular pues, en milésimas de segundo, y que obviamente pues, no se puede caer la red y dejar un coche o los coches en la carretera sin conductor, o un paciente en el quirófano ahí, el corazón abierto, y que la máquina no funcione porque se cayó Internet, ¿no? Entonces, eso es obviamente importante. Es verdad que también ha habido un crecimiento en el intercambio económico mundial. Hay una necesidad de mayores y más veloces intercambios de bienes y sobre todo de servicios tecnológicos basados en Internet, que ha empujado hacia una integración mundial. O sea, cada vez queremos más cosas. O sea, se lee en Internet un nuevo producto o un nuevo servicio, y al final lo queremos, y lo queremos ahora. También de ahí mucho éxito de Amazon. La revolución informática, que es lo que hemos estado hablando de Internet y cómo se han ido desapareciendo las barreras en esta migración de capitales. La digitalización, y al final, da igual en qué país estemos y más o menos de qué clase social, todos tenemos más o menos acceso a Internet y más o menos a los mismos aparatos. O sea, puede ser un celular más o menos caro, pero todos tenemos acceso a una compu, a un móvil, a un celular, y con eso a Internet. La desregulación, hay cada vez menos regulaciones que limiten esos intercambios de información o de bienes o de productos o de servicios. La movilidad de capitales también ha favorecido la globalización. Puede ser para invertir, o sea, hace más fácil la inversión, pero también puede ser la especulación, y eso también lo sufrimos lo vimos con la crisis económica del 2008, y también una de las causas es la estandarización. Los mercados cada vez se parecen más, la homogenización ha sido el resultado de las necesidades creadas de los consumidores, y al final, pues claro, si al final todos los mercados se van pareciendo más entre ellos, pues al final hace más fácil el intercambio de productos y servicios. Y de los desafíos, pues los que a mí me han venido es a lo mejor la incertidumbre. Cada vez tenemos una mayor incertidumbre, y sobre todo recientemente, ¿no?, en materia política, económica, social, incluso ecológica, que hablábamos del problema de la sustentabilidad, ¿no? Hay un impacto de las nuevas tecnologías, hay un efecto dominó de la política, ¿no?, en diversos países. O sea, a lo mejor empezó con Donald Trump en Estados Unidos, fue la elección de Bolsonaro. No sé si, creo que en América Latina creo que son las únicas elecciones un poquito así, de presidentes a lo mejor un poco populistas, de un cierto corte. Podemos hablar también de la incertidumbre que creó y que sigue creando las manifestaciones que hubieron en Santiago de Chile, en Chile, ¿no?, que nacieron así como del día a la mañana, de un día para otro, que luego se contagiaron a Colombia, y al final ese efecto dominó, que ya no es solo económico, sino también político, pues crea mucha incertidumbre. Tenemos el terrorismo islámico, que eso también, pues al estar en un mundo globalizado, nos informamos. No sé si hay también un efecto, a lo mejor un efecto moda, que también hace que la gente se anime, o podemos hablar del ISIS, toda esta gente que decidía sumarse al ISIS y viajar a Siria, tanto hombres para combatir como mujeres que iban ahí a ayudar a los hombres o a los combatientes. Y al final ese efecto dominó, esa incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar, porque ya no dependemos de la política nacional, sino de lo que puede llegar del extranjero, ¿no? Y en qué momento puede pasar cualquier cosa que desestabilice económicamente, social o políticamente un país. Otro desafío es el desarrollo equitativo, que creo que también lo estábamos hablando, ¿no? Que no haya tantos ganadores, y sobre todo que los ganadores no sean tan ganadores y los perdedores no sean tan víctimas de la globalización. También podemos hablar de un creciente proteccionismo liderado por Donald Trump,
y que se ha ido viendo en otros países. El desarrollo sostenible, o sea, la globalización puede ayudarnos en desarrollar, ¿no?, políticas que ayuden a combatir el cambio climático, aunque bueno, luego también da también un altavoz, ¿no?, a mucha gente que a lo mejor, como Donald Trump y mucha gente, no piensa que el cambio climático exista, sino que lo intentan combatir. No sé, a lo mejor ustedes, yo como, bueno, no sé, como ciudadano español, pues sí como que igual siendo miembro de la Unión Europea tenemos una imagen de la globalización un poco diferente de aquí de América Latina, pero sí que ha habido, ¿no? La globalización ha servido para, pues como, no decir implementar, pero sí como para hacer llegar a todo el mundo un dominio del mundo occidental, de la forma de vida, ¿no?, y la forma de pensar del mundo occidental. Y eso, aunque hablaba Silvia de que seguimos siendo muy diferentes y que todavía mantenemos, ¿no?, pues obviamente idiomas, formas de ser y culturas diferentes, y existe esa diversidad, pero yo creo que también se está perdiendo. O sea, si un pueblo no es capaz de compartir, de hacer llegar al resto sus peculiaridades, por llamarlo no muy correctamente, pues es como que no existe, ¿no? O sea, lo que no está en Internet o lo que no nos llega es como que no existiese. Obviamente también promover economías de mercado más éticas, y también la globalización tiene el desafío porque nos puede ayudar y también es fuente de problemas de enfermedades nuevas y reemergentes, ¿no? Problemas de enfermedades como la malaria, como el dengue, como el Zika, como puede ser como fue el SIDA, que se propagan más fácilmente por vivir en un mundo tan globalizado e interconectado. Bueno, les iba a preguntar qué ventajas y desventajas de la globalización piensas que hay, pero creo que viendo el tiempo, voy a saltar preguntarles para verlo, si les parece bien. Pues esas son mayormente las ventajas o algunas de las ventajas de la globalización. A modo de ejemplo, puedo decir que cuando Marco Polo llegó a la China en el siglo XIII, a través de la Ruta de la Seda, encontró una tierra próspera donde la agricultura y la industria florecían de la mano del comercio, apoyado a su vez en un vasto entramado de carreteras, puentes y canales. La riqueza per cápita de los chinos en ese momento excedía con creces la de los europeos. A modo de ejemplo, la producción de acero en China era 5 veces superior a la de Europa. Sin embargo, a principios del siglo XV, en el cenit de la prosperidad, la dinastía Ming dio un giro radical a la política económica del país, aislándolo del exterior y oprimiendo con ello su capacidad de innovación. 4 siglos después, China se había quedado atrás y Europa, más abierta, rica y poderosa, iniciaba su etapa colonialista del país asiático. Entonces, podemos decir que en tiempos como los actuales, en los que han surgido voces, hablábamos antes de que claman a favor de un mayor proteccionismo, es más necesario que nunca entender los beneficios y los costes de la globalización, sobre todo los beneficios, ¿vale? Porque nos olvidamos igual de las consecuencias que hubo al cerrarse a la globalización después del crack del 29. Entonces, bueno, pues ahí tienen las ventajas, ¿vale? No creo que necesitan mayor explicación. Y tenemos después pues las desventajas. Todo trae su lado positivo y su lado negativo. Entonces, pues podemos hablar de una de las desventajas de la globalización. No sé si quieren al acabar esta diapositiva, si tienen algo que añadir, lo pueden añadir, en el sentido si tienen algún ejemplo o quieren añadir algo importante para sus compañeros. Entonces, pues podemos hablar de la pérdida de la diversidad cultural, la competencia entre países en materia impositiva. Al menos en Europa, tanto los Países Bajos como Irlanda tienen unas tasas de impuestos para ciertas empresas muy bajas, sobre todo Airbnb y Uber, que al final eso es competencia, y algunos lo llaman competencia desleal entre países de la Unión Europea. Otra desventaja puede ser la inmigración de mano de obra cualificada. Al final, pues las empresas se deslocalizan, cambian o surgen industrias en otros países, y al vivir en un mundo globalizado,
pues la gente pues abandona sus países, ¿no? Si no ve un futuro claro, pues se va. Y podemos poner el ejemplo de, a lo mejor va a ser un poco estereotipo, pero ¿verdad? De los indios, ¿no? En ingeniería informática que salen de la India. En España tenemos el caso de las enfermeras o enfermeros, gente que estudia enfermería y que luego se mudan al Reino Unido o a Alemania porque pagan más. Y al final, bueno, pues ¿no? España está pagando los 5 años o más de carrera de enfermería y al final el beneficio se lo está llevando otro país que lo único que hace es pagar un salario más alto. Al hablar de las deslocalizaciones estamos hablando de pérdidas de empleo en países desarrollados, ¿no? Que eso es también a lo mejor una de lo que tiene Donald Trump en mente cuando defiende el proteccionismo y el Made in America. Podemos hablar de que está cambiando el mundo y hay gente que ya está trabajando y sobre todo gente a lo mejor mayor de 50 años o gente que está estudiando ahora y se da cuenta de que lo que estudió o de lo que ha estado trabajando no se adapta a las necesidades del mercado, fácilmente en países desarrollados. O sea, que lo que ellos saben hacer no, pues no es lo que está demandando el mercado ahora mismo. Podemos hablar del aumento del déficit comercial de algunos casos, que también eso al final también es fuente de las políticas de Donald Trump. Y bueno, y algunos ejemplos ahí que tienen de desventajas. ¿Se les viene algo a la mente que quieren compartir de ventajas o desventajas con sus compañeros, o sea, de lo que han vivido, de lo que conocen? Pues aquí, por ejemplo, donde yo trabajo, que es una empresa eh, pues sumamente globalizada, han trasladado también algunas áreas de servicio a países donde la mano de obra es mucho más barata. Okay. Es decir, o sea, las áreas que requieren, áreas, por ejemplo, de servicio a clientes directo, que requiere un staff muy grande porque es un mercado pues globalizado, lo tienen normalmente en ciudades donde los impuestos o las tasas no son tan altas, donde el salario mínimo es un poco más accesible, Vale. hacer esos cambios porque pues, tener un call center en Madrid, por ejemplo, cuesta 10 veces más que tenerlo en Sao Paulo o en Okay. Bogotá. Sí, es exactamente. Eso que menciona Silvia es muy cierto. Justo eso yo iba a comentar. Si estás con Expedia, supongo que conoces a Choice Hotels. Yo estuve trabajando un par de añitos con Choice Hotels y pasaba lo mismo. Sus áreas de atención a clientes y sus áreas de ventas de reservaciones estaban en México, Filipinas y Guatemala, algo así. Entonces, es ahí donde yo noto o se nota, ¿no? Este fenómeno de la globalización y cómo impacta también en la organización de pues estas empresas, en cómo la usan a su favor, ¿no? En favor para ellos y pues no siempre a favor de sus trabajadores, ¿no? De las personas que necesitan, que dependen de eso. Y yo también diría hasta de los clientes. O sea, a veces sí, al final deslocalizando este tipo de departamentos, también luego eso repercute ¿no? en el trato al cliente y en solucionar problemas o en la proximidad Totalmente, eso que que uno mencionas. siente. Sí, totalmente. Luego, igual la barrera del idioma, por lo mismo, es una complicación muy fuerte por ahí. No siempre se tiene la interacción que se desea, al menos con estas compañías, ¿no? Norteamericanas y que también están en presencia en Europa. Perfecto. Pues vamos a ver ya, por último, para cerrar este tema, las instituciones en la globalización económica, que mayormente pues, son tres. La Organización Mundial de Comercio, que sirve como árbitro mayormente, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Me imagino que ninguna de las tres
nos es ajena, o al menos no creo que sea la primera vez que escuchamos hablar de ellas. Entonces, pues la globalización, al ser la expansión de las barreras nacionales, requiere generar un sistema de reglas claras y de conocimiento público para que las interacciones de los países se produzcan de una forma armónica y transparente. Esto ha generado que los países, para ser parte del mundo globalizado, formen y suscriban acuerdos con organizaciones internacionales. Entonces, ambas tres nacen de una reunión que se produjo en el 1944, en Bretton Woods, en Estados Unidos, que fueron 44 países que tuvieron el objetivo de establecer unas nuevas reglas del sistema monetario internacional en la posguerra. Y los logros más importantes de dicha reunión fueron la creación del Fondo Monetario Internacional, el Banco para la Reconstrucción y el Desarrollo, que al final se convirtió en el Banco Mundial. ¿Vale? Entonces, la primera que vamos a ver es el FMI, pues es lo que hemos dicho, fundada en el 45, un año después, y a partir de la necesidad del Fondo Monetario Internacional, se fundó a partir de la necesidad de generar una cooperación económica a nivel internacional para que los países no siguieran devaluando de manera artificial la moneda. Esto es, que los bancos centrales imprimieran papel moneda para beneficiarse de los intercambios comerciales y así incrementar la competitividad de sus productos en el mercado internacional. Este comportamiento ya había generado problemas durante la depresión de los años 30. Y el FMI actualmente presta asesoramiento en materia de políticas y financiación a los países miembros con dificultades económicas. Y también trabaja con los países en desarrollo para ayudarles a lograr la estabilidad macroeconómica y reducir la pobreza. La condicionalidad del FMI es un conjunto de políticas o condiciones que exija cambio de recursos financieros. Y hay muy poca o ninguna integración de los derechos humanos con las políticas del FMI, cuyas principales preocupaciones son de orden económico y monetario, ¿vale? Me imagino que el FMI igual es lo que más nos suena, si no últimamente estuvo en las noticias por el préstamo que tuvo que pedir Macri en Argentina, no sé si estuvieron al corriente. Y al final el FMI, a pesar de ser dirigido siempre por un europeo, que el Banco Mundial siempre es dirigido por un norteamericano, un estadounidense, el FMI siempre es el que tiene peor imagen de reputación entre los países. Pues el Banco Mundial, el principal objetivo era la reconstrucción estructural de Europa, lo que habíamos hablado, después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó bastante destruida. Y bueno, pues en su momento eran 28 países los que hacían miembros parte del Banco Mundial, ahorita son más de 180. Y el Banco Mundial se dedica a conceder préstamos a los países en desarrollo con el fin de reducir la pobreza, tomando sus decisiones con el compromiso de promover la inversión extranjera, el comercio internacional y facilitar las inversiones de capital. El eslogan del Banco Mundial es trabajando por un mundo sin pobreza. ¿Vale? Pues el Banco Mundial atiende a los países más pobres, en los que obviamente pues, intenta combatir el hambre y la malnutrición, principalmente coayudando en la mejora de la productividad agrícola, que al final es básicamente el sector de la economía más fuerte. También apoya a estados frágiles y que salen de un conflicto, que últimamente hay bastantes, prevenir el conflicto y apoyar la reconstrucción a través de fondos fiduciarios de donantes y de las Naciones Unidas. También ayuda a países de ingresos medianos y al mundo árabe y al conocimiento y aprendizaje, ¿vale? La formación que da el Banco Mundial. Y por último tenemos la Organización Mundial de Comercio, que es bastante reciente, desde los años 90, del año 95 concretamente, pero se basa o es el resultado de las negociaciones en el macro del GATT, ¿vale? General Agreement on Trade and Tariffs, el GATT, que se produjo en los años 40 en Suiza, ¿vale? Que empezó con poquitos países y ahora pues están casi todos los países del mundo pues, haciendo parte de la Organización Mundial de Comercio. La OMC es una organización que supervisa y liberaliza el comercio internacional. Se ocupa de la reglamentación del comercio entre los países participantes. Proporciona un marco para negociar y formalizar los acuerdos comerciales.
y tiene un proceso de resolución de disputas destinadas a hacer cumplir la adhesión de los participantes a los acuerdos de la OMC. ¿Vale? También creo, si no recuerdo mal, que en el material de apoyo está un artículo sobre los problemas que está pasando ahora la OMC, porque Estados Unidos, con Donald Trump como presidente, se están negando a renovar los tribunales de la OMC y entonces, bueno, pues hay un problema, la OMC va a dejar de poder resolver disputas sobre comercio interpuesta por países. Pero digo, eso está en el material de apoyo. Y por último, había puesto un pequeño vídeo sobre la globalización en América Latina. Así que también resumen los temas de el tema de hoy, el tema 1, los elementos, diferentes elementos. Es corto. Los efectos de la globalización en América Latina son positivos y negativos. Estos dependieron y dependen tanto de la forma en que las empresas corporativas estadounidenses y las de otros países se insertaron en la región y de las
facilidades o dificultades que encontraron en los estados para establecerse, desarrollarse y consolidarse. Algunos de los efectos positivos de la globalización en América Latina son la creación de posibilidades de ampliar el patrimonio social humano, que se expresa en la apropiación y en el disfrute de los avances científicos y tecnológicos que las tres revoluciones industriales han desplegado, así como una mejor calidad de vida de las clases medias y altas y una mayor cantidad de empleo. Entre los muchos efectos negativos que ha dejado la globalización en la región, se encuentra el escaso desarrollo social, que ha abierto más la brecha entre ricos y pobres. Además, expandió la pobreza. Las pequeñas y medianas empresas se ven arrasadas frente a las grandes transnacionales, demostrando la poca fuerza de estos estados frente a ellos. ¿Alguna duda sobre el primer tema? No. 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 Perfecto. Vale, pues vamos al tema número 2. Comercio internacional. Vamos a ver las teorías del comercio internacional y las políticas comerciales. Cuando hablamos de políticas comerciales estamos hablando de las herramientas, o sea, de los aranceles, las cuotas, los subsidios, que tienen efectos positivos o adversos en la economía del país en que se imponen. Estas son las 5 teorías, perdón. A ver. Estas, no, disculpen. El vídeo creo que no lo vamos a saltar. Perdónenme por el mareo. Estas son las 5 teorías que vamos a ver en este tema número 2 sobre el comercio internacional. Aquí tienen un pequeño vídeo por si quieren verlo, pero bueno, es un resumen breve de las teorías y las vamos a ir viendo una por una. Entonces, aquí, antes de ver las teorías, creo que tiene que quedar claro cuáles son los factores de producción, ¿no? Es que son básicamente 4. Tierra, trabajo, capital y tecnología. Tierra lo entendemos, o sea, comprende a todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Por ejemplo, la tierra cultivable, la tierra para edificación, los recursos minerales, como puede ser el oro, plata, acero, y las fuentes de energía como agua, gas natural, carbón, etc. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de las horas de tiempo que las personas dedican a la producción, ¿vale? Son las horas de trabajo físico de un agricultor, o las horas de estudio de una investigación, de un investigador, o las horas de clase de un profesor. El capital comprende los bienes durables que son utilizados para fabricar otros bienes o servicios. Maquinaria agrícola, carreteras, ordenadores, entran en lo que llamamos capital. Y la tecnología se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten a las personas solucionar problemas, modificar su entorno y adaptarse al medio ambiente. ¿Vale? La tecnología es el último de los factores de producción que se añaden a la lista. Pues como podemos entender. Pues la primera teoría que vamos a ver es la de la ventaja absoluta. ¿Le suena Adam Smith? ¿A alguno de ustedes? Me imagino que a Silvia. Perdóname, es que tenemos de repente muy mala conexión. No. Pues si hay algo que no entienden, también porque a veces me embalo o se corta la comunicación, avísenme. Si hay que retomar algo, se retoma. No, o sea, escuché vale. todo excepto la Perfecto. pregunta. No, vale, no, que si a alguno de ustedes les sonaba el economista Adam Smith, y me imaginé que por sus estudios a usted sí. Sí, es el que decía de laissez-faire, laissez-passer, ¿no? De dejarse. Sí, y la mano, o sea, la mano del mercado, o sea, la mano invisible del mercado. La mano invisible del mercado, correcto. Entonces, pues bueno, o sea, son teorías del siglo XVIII. Y Adam Smith replanteó la definición de riqueza en términos de capacidad de producción de un país y de su mano de obra. Entonces, gracias a la especialización de la producción,
el bien se puede producir de la forma más eficiente y utilizando la menor cantidad de recursos. ¿Vale? Y plantea que una nación exportará un artículo si es el productor de más bajo costo del mundo. Entonces, es un modelo que un país exportará un bien, básicamente, si es el productor con el costo más bajo del mundo, ¿vale? Y dentro de su teoría, pues hay algunos requisitos que se tienen que cumplir. Y eso es que esto es un modelo de 2x2 en el que se limita a 2 bienes y 2 países, ¿vale? Ese es el 2x2 y los supuestos que él también considera para su teoría es que existe la libertad, la libre movilidad de factores de producción en el interior de cada país, que los costos de producción son constantes, es decir, que para cada unidad producida se necesita la misma cantidad de recursos disponibles, que no existen costos de transporte y que es un mercado perfecto, es decir, no hay costos de aranceles ni tasas impositivas. Y que la cantidad de recursos, tierra, capital y trabajo es limitada. Entonces, Adam Smith se basa su teoría en que la riqueza es producto de la capacidad de producción. El trabajo es el recurso utilizado por él para hacer la diferenciación entre las ventajas de uno y otro país. Esto es la base de las diferentes teorías y luego viene un amigo de Adam Smith, Ricardo, como para perfeccionar un poquito la teoría, y David Ricardo en su ventaja comparativa reconoce que las fuerzas del mercado asignarán los recursos de una nación a aquellos sectores donde sea relativamente más productivo. O sea, ya no hay que ser el más productivo del mundo, sino que con que seamos más productivos, en eso es en el que el país se va a especializar y se va a dedicar a producir ese bien. Bueno, en otras palabras, es decir, que una nación puede importar un bien que podría ser el producto de más bajo costo, si todavía es más productiva en la producción de otros bienes. De esta manera, los países podrán exportar aquellos otros que su trabajo produce de forma relativamente más eficiente e importarán los bienes que su trabajo produce de manera relativamente más ineficiente. O sea, exportamos lo que mejor sabemos hacer, o sea, lo que hacemos de manera más eficiente, e importamos productos en los que somos más ineficientes producirlos en casa. Se puede concluir que esta teoría se basa en las diferencias entre la productividad de la mano de obra entre unas y otras naciones. Entonces, es un poco más mejorado que la teoría de Adam Smith. Y la siguiente teoría, a modo general, que hay que tener en mente, o sea, esto no es algo que, o sea, está bien conocerlo, pero no hace falta tampoco profundizar demasiado, es el modelo de comercio de X-Share and All-in, que son 3 diferentes factores de producción, y este modelo comienza con la observación acerca de las diferentes combinaciones de factores de producción que tienen los países, que son tierra, capital y trabajo, ¿vale? La tecnología no había llegado todavía. Y de esta forma las naciones siempre hablamos de naciones, tienen diferentes fortalezas, dependiendo de la abundancia de un factor de producción determinado, ¿vale? Entonces, para la producción de cada bien se necesitan diferentes combinaciones de factores de producción. ¿Hasta ahí hemos entendido? Para producir un bien necesitaremos diferentes cantidades de tierra, capital y trabajo. Sí, totalmente. Perfecto. Correcto. Vale. Entonces, así como ejemplo generales, o sea, para la producción de confección, pues es necesario abundante mano de obra no cualificada y poco espacio para producir. Pero para la producción, por ejemplo, de trigo o cualquier cosa que cultivemos, pues se necesitan vastas extensiones de tierra y una maquinaria especializada para ser productivo. Pues, según lo que produzcamos, pues necesitaremos un mix de factores de producción diferente. Y con el fin de analizar la accesibilidad a los recursos que genera mayores niveles de productividad en un país, pues hay que definir los factores abundantes y los factores escasos, ¿vale? Entonces, pues, cada país, cada nación, pues deberá de especializarse en los productos que se producen con los factores abundantes que tiene un país y no en los factores escasos
que tiene un país, cada nación. Otra teoría del comercio internacional es la que se llama el comercio intraindustrial, ¿vale? Esta se diferencia de la ventaja comparativa de Ricardo en la medida en que los países intercambian bienes que pueden ser similares. Ya no estamos hablando de que exportamos en lo que somos más productivos e importamos en lo que somos menos productivos, sino que podemos intercambiar productos similares. Este fenómeno se ha detectado entre los productos importados y exportados por países del orden norte-norte, ¿vale? Aunque también se da en casos de países de sur a sur. Y en los análisis de comercio que se han hecho intraindustriales se ha detectado cómo estos países desarrollados intercambian los mismos tipos de bienes. Bueno, un ejemplo puede ser, al final esto se basa en la demanda de productos similares con distintas variedades. Esto podemos hablar de, al final, de como los coches, ¿no? Que pues tenemos diferentes compañías grandes en el mundo, cada vez menos, de coches, todos producen coches, más o menos, básicamente todos los coches son más o menos iguales, ¿no? Y al final todos los coches o las empresas más grandes de coches pertenecen a países totalmente desarrollados y al final hay un comercio de esos coches y la gente compra coches de otros países y básicamente es casi el mismo producto. Ese sería un ejemplo del comercio intraindustrial. Y la última teoría que vamos a ver es la del ciclo de vida del producto, ¿vale? Esta es una teoría que se desarrolló en la década 60 del siglo pasado por Raymond Bermond, que da a conocer su teoría del ciclo de vida del producto, ¿vale? Con la cual revisa los efectos de la globalización de la producción y cómo esta afecta el comportamiento de las importaciones y exportaciones tanto de países desarrollados como en desarrollo, ¿vale? Obviamente dependiendo de su dotación de factores, siempre dependiendo de los 4 factores que hemos visto. Entonces, por poner un ejemplo, los nuevos productos tecnológicos son desarrollados en países que hacen grandes inversiones en investigación y desarrollo e innovación, en I+D+I, ¿vale? De esta forma son estos países los que generan nuevos productos. ¿Comprendido, no? Países que invierten en tecnología son los que desarrollan nuevos productos. Perfecto. Vale. El primer caso de la teoría es probar. No, pero en el primer caso, una vez que se ha desarrollado el producto o que se está investigando, es probar la aceptación de ese producto en el mercado local como producto nuevo, puesto que es necesario recuperar la inversión hecha en investigación y desarrollo, ¿vale? El producto sale al mercado a unos precios de monopolio, porque al final es un producto nuevo, ¿no? Y la empresa quiere recuperar la inversión. Es un producto nuevo. Con el tiempo, los consumidores de ese país, de países similares, de países similares en la composición socioeconómica, podemos hablar de un país B, o sea, el país A es el que invierte y lanza el producto, el país B es el que se entera de ese nuevo producto y por lo tanto las personas de ese país desean acceder a esa nueva tecnología, ¿vale? A través de la compra, de la importación de ese producto. Entonces, bueno, pues hemos dicho que es un país similar socioeconómicamente, entonces los productores, los empresarios de ese país B que está comprando ese nuevo producto, pues claro, también se sienten capaces de producir o reproducir esa tecnología o algo similar, ¿vale? Entonces, ese país B inicia la producción y luego de cierto tiempo desplazan las importaciones del producto del país A con la producción local en ese país B, ¿vale? En ese momento, ambos países, el A y el B, el primero y el seguidor, sienten la necesidad de estandarizar su producción con el fin de reducir costos. Para lo cual buscan países C, el país C, donde pueden llevar a cabo esos procesos de ensamblaje del producto, estandarización y producción a escala, con el fin de reducir costos y poder competir en diferentes mercados. En ese punto, el país que inició la producción del nuevo bien tecnológico, o sea, el país A, termina importando su propio bien, debido a que es más competitivo si la producción estandarizada se realiza en país extranjero, que es el C. ¿Comprendido? Sí. Perfecto. Eso podemos hablar de celulares, de los celulares, ¿no?
sería un ejemplo. Pues viendo las diferentes teorías, que al final es una base, ¿no?, para comprender las diferentes políticas y, o sea, un poquito de cultura general y bases de políticas comerciales, vamos a ver las políticas que pueden tomar países sí, los países, las naciones en materia de política comercial. O sea, cómo pueden favorecer y cómo pueden poner trabas al comercio internacional. ¿Vale? Sin olvidar que al final, bueno, pues los gobiernos no tienen tanta autonomía para establecer nuevas políticas comerciales, ya que existen los compromisos adquiridos ya no solo entre organizaciones, ¿no?, multinacionales, multiculturales, sino o sea, respetando, o sea, compromisos que se han adquirido con la Organización Mundial de Comercio, ¿vale? Y obviamente los objetivos de la política comercial de todos los países tienen como principales objetivos reducir los costos domésticos de producción, obviamente fomentar el desarrollo del país, modernizar el aparato productivo, convertir el país en un lugar atractivo para producir, diversificar la oferta y ampliar los mercados de destino de los productos de exportación. Tanto importación como exportación, las dos. Entonces, pues vamos a ver por los aranceles. ¿Vale? Entonces tenemos diferentes aranceles dependiendo qué graban. Estos son los así 4 principales. ¿Quién me definiría o quién entiende o quién se avienta a definir lo que es un arancel? ¿Qué es un arancel Bueno, y por qué lo se implementa? bueno, para mí, tal vez esté incorrecto, para mí un arancel es un impuesto sobre el valor, ¿no? O sobre los valores del comercio, ¿no? En cuanto a, pues no sé, materia prima o productos, pues que cruzan de una frontera a otra. Vale, perfecto. ¿Alguien quiere añadir algo más o ¿lo damos por buena? Pues usualmente es para proteger el comercio interno, digo, bueno, en un inicio al menos, o en una concepción básica, es un impuesto a la importación o exportación de algún bien y servicio, que técnicamente es para proteger el producto que se produce, vaya que valga la redundancia, que se produce dentro de un país, ¿no? Que no tenga competencia desde otro. Sí, perfecto. Sí, esa es la idea. O sea, o sea, es un cobro o sea, es un gravamen al producto, al servicio que entra, ¿no?, que se importa. Y el objetivo es eso, el objetivo es proteger la industria nacional, que a lo mejor todavía es incipiente y queremos que se desarrolle, eso todos queremos que sea competitiva a nivel internacional, pero todavía no lo es. Y entonces lo que busca el país es un gravamen que proteja a la industria nacional. Obviamente lo ideal sería que no... o sea, que favorezca y que esa industria nacional sea competitiva, ¿no? O sea, que no sea tan alto como para que exista un monopolio y no se vea forzada la industria nacional a tener que invertir y mejorar en productividad, sino es protegerla hasta que tenga unas características que pueda competir con el exterior y por lo tanto se irá bajando con el tiempo el arancel, incluso hasta desmontarlo totalmente, ¿no? Como contaban. Entonces, estos son los 4 diferentes aranceles. El arancel ad valorem grava con un porcentaje sobre el valor de la mercancía al ingresar al territorio aduanero nacional. ¿Vale? Es como de los aranceles más comunes. El arancel específico grava la cantidad ingresada. ¿Vale? Ya no grava un porcentaje del valor, grava la cantidad que se ingresa. Tenemos el arancel mixto, que es una combinación de los dos, se grava el valor y se grava la cantidad.
Y luego tenemos lo que llamamos franja de precios, que se puede incluir, se puede considerar otro arancel y que incluye una porción fija y una porción variable. Así que dependiendo los productos y los bienes, pues se aplica un arancel u otro, también según los países. Perfecto. Aquí este es un ejemplo de los efectos económicos del arancel, que yo creo que lo que voy a hacer es enviárselo, lo voy a redactar y se lo voy a enviar por correo electrónico, lo voy a colgar en la plataforma Pira, porque nos va a tomar un poquito de tiempo, o sea, no es que sea complicado, pero sí que nos va a tomar un poquito de tiempo. Viendo la hora, prefiero yo creo que enviárselo por correo a todos y cualquier duda se lo envío mañana por la mañana y así tienen tiempo antes del siguiente tema para o sea, que me planteen sus dudas bien por WhatsApp o bien por correo electrónico. ¿Les parece? Porque creo que si no, no nos va a dar tiempo gracias. a acabar los diferentes temas. Vale. Siguiente punto. Progresividad arancelaria. Viendo así como la imagen o la captura, ¿alguien me podría definir o que comparta qué piensa que es o si lo sabe, la progresividad arancelaria? Sí, es imponer aranceles muy pequeños a bienes de producción primarios y aranceles mucho más altos a los que son más industrializados. Perfecto. ¿Y cuál es el objetivo de esta progresividad? Pues el fácil comercio de los bienes básicos, que son para producir muchos otros bienes, no solamente, por ejemplo, en el caso de la imagen, el algodón no sirve solamente para producir ropa, sirve para otro tipo favorece también a otras industrias, no solo la textil. Entonces, impone aranceles pequeños a esos bienes que no requieren producción y a los que sí, que al final pues, se venden a precios bastante más elevados que esos productos básicos no afecten a la producción interna. Eso es. O sea, ya que es como una materia, o sea, una materia, no sé si materia prima, pero o en caso sí, es una materia que se va a usar para muchas, o sea, es el inicio, ¿no? Es la base de muchas industrias, pues es eso. No vamos a o sea, aumentar el precio de ese producto, de ese bien necesario para mucha industria nacional, local, que al final va a ir en detrimento del interés del país, sino que vamos a agravar lo que puede ser la competencia de la industria, vamos a favorecer lo que necesita el país para producir. Al mismo tiempo, un daño colateral de eso es que eso al final también dificulta el desarrollo de una industria transformadora en los países que producen materias primas. Porque claro, si al final un país está importando una materia prima y protege su industria transformadora, y hay un país que tiene la materia prima ya en el país y decide que le va a dar uso, ¿no? Que dice, bueno, pues en esto nos vamos a especializar y lo queremos exportar, y se encuentran con que esos países que no tienen ni la materia prima para producirlo le graban ese producto finalizado, pues al final son países que están en vías de desarrollo y que pierden un poquito la manera de usar las ventajas que tienen, ¿no? En ese país para salir adelante. Entonces, al final también hay que pensar que todas las decisiones económicas, políticas, pues tienen repercusión dentro del país y fuera del país. Perfecto. Pues el siguiente elemento o decisión que puede tomar un país sobre política comercial otra herramienta son las cuotas, ¿vale? A la hora de limitar las importaciones que llegan a un país. Lo que llamamos cuotas arancelarias. Que, a diferencia del arancel, sí limitan la cantidad de producto, ¿vale? Que va a recibir un país. Este tipo de medida es menos liberalizador que el arancel en la medida en que bloquea el ingreso de mercancía cuando la cantidad establecida de la cuota ya ha llegado a
al límite. Obviamente, igual que el arancel, tiene un efecto en el precio que no es directo, ya que no es directo si al final que no se le paga, o sea, es una cuota, entonces tiene un efecto en el precio, pero no es un efecto en el precio que se lleva el gobierno al cobrar el arancel, sino que es derivado de la limitación y escasez del producto en el mercado. Pues menos producto llega al mercado porque ya se ha cubierto la cuota del año y bueno, pues al haber menos oferta, pues al final la ley de la oferta y la demanda hace que el precio del producto aumente, ¿vale? Y entonces hay tres maneras de imponer las cuotas, ¿vale? El país, vamos a ver las tres. El país que establece la cuota puede decidir o vender o subastar el derecho a ingresar el producto en su territorio nacional. En este caso, sean los productores nacionales o internacionales, pagarán por el derecho de ingresar su producto hasta el margen que les da el incremento de precios gracias a la cuota. Y en este caso, como es el gobierno que vende esos derechos para ingresar el producto al país, en este caso las ganancias de la cuota son para el gobierno, ¿vale? Y se quedan en el país, en el territorio nacional. Y luego, pues obviamente, el gobierno es el que se encarga de la redistribución de los ingresos. Hay otro caso que es en el que el gobierno no se lucre de la repartición de cuotas, sino que las entrega a las empresas nacionales, ¿vale? No recibe ninguna distribución monetaria a cambio de entregar estas cuotas y son los empresarios quienes se quedan con los derechos de importar, ¿vale? Y obviamente en este caso las ganancias pues son para el productor. Y el último caso es en el que el país realiza una repartición de su cuota de importación de producto pico a los países con los cuales comercia históricamente, ¿no? Que se llama una restricción voluntaria de las exportaciones. Y son los exportadores de esos países a los que se les ha regalado el derecho de importar, los que al final se quedan con la ganancia de exportar y de importar en ese país que ha establecido las cuotas. Otra herramienta que vamos a ver son los subsidios, ¿vale? Otra manera de proteger la producción de un país. Y de subsidios, pues la verdad es que hay una gran variedad de subsidios, dependiendo de los sectores de la economía y dependiendo de los países, ¿vale? Cuando se establece un subsidio a la producción de un país grande, se distorsiona el comercio en mayores porciones que cuando el subsidio pues, se realiza en un país pequeño, ¿no? Esa es la lógica. El establecimiento de subsidios por parte de países tiene efectos tanto en el territorio del país como en países competidores y en los países que son clientes del producto subsidiado, ¿vale? Lo que hemos estado viendo, que al final todas las decisiones tienen repercusiones tanto a nivel nacional como en el exterior, ¿vale? Pero los efectos de estos subsidios varían dependiendo de la naturaleza del subsidio, ¿vale? Hay subsidios a la producción, a la exportación, y los que más distorsionan en terceros países, tanto competidores como importadores de ese producto, con subsidios a la exportación, ¿vale? Podemos ver un caso, así poniéndolo a lo mejor un poco en un contexto, pues tenemos el país X, ¿vale? País X que subsidia la producción de un bien, ¿vale? Producto A, ¿vale? Para acceder a dinero y obtiene mayores ganancias debido a que pueden continuar vendiendo al mismo precio. Entonces reciben el dinero, o sea, producen más porque van a ganar subsidio y venden al mismo precio, ¿vale? Así que doblemente ganancia. Y los productores del producto A también pueden bajar los precios manteniendo el nivel de ganancia. O sea, pueden... sí. Pueden mantener el mismo precio
precio y vender más, o pueden bajar los precios para ser más competitivos, pero manteniendo la ganancia, porque esa reducción de precio se va a compensar con el subsidio, ¿vale? Sin embargo, esta bajada de precios y el aumento de la producción puede afectar a los países competidores, en la medida en que la producción subsidiada sale del país productor subsidiario para llegar a países productores del mismo producto, pero sin subsidio. Lo que hemos dicho, al final repercute en otros países y al final ese producto subsidiado llega a otros países competidores que no están subsidiando el producto, ¿vale? ¿Qué pueden hacer estos países en contra o para luchar contra ese producto que les llega al país subsidiado? Pues pueden tomar medidas compensatorias como extra aranceles para compensar el efecto del subsidio externo, ¿vale? Y al final, pues esa medida lo que va a hacer es compensar el subsidio que aplica el país que envía el producto, ¿vale? Y por último, tenemos unas barreras las que llamaremos no arancelarias, ¿vale? Que pueden ser por diversas razones. Ahí las tienen, puede ser por salud, defensa, por los consumidores, por seguridad, por medio ambiente. Y bueno, aquí tienen diferentes ejemplos de barreras no arancelarias, ¿vale? Obviamente, en estas barreras no arancelarias que son bastante subjetivas, yo creo que todos tenemos bastantes ejemplos en la cabeza. Me viene a lo mejor el ejemplo del cerdo ibérico en China, que por muchos, o en Estados Unidos, que por muchos años no se pudo vender la pata de jamón ibérica famosa, o sea, el jamón ibérico con hueso en China o en Estados Unidos. En Estados Unidos y en China, y fueron pues bastantes, la causa fueron las barreras no arancelarias, ¿vale? Y bueno, pues en este capítulo hemos mostrado cómo abrir los mercados genera ganancias para todos los países y que el comercio internacional se convierte en una herramienta para el desarrollo, el incremento de la producción de un país y por lo tanto el bienestar de los habitantes, ¿vale? Sin embargo, abrir las fronteras puede resultar riesgoso para la economía nacional de un país si no está preparado para competir. Y hemos visto las herramientas que tiene un país a su disposición para proteger la producción nacional y prepararse para abrirse al mundo cuando esté preparado. Y el último tema que vamos a ver es la integración económica internacional. Sé que estamos por completar la hora y media, pero yo creo que podemos ver el tema tercero. ¿Qué dicen? ¿Copian? Sí, sí, sí. Sí. ¿Vemos el tema tercero o prefieren que lo veamos en la siguiente clase? Como gusten. Pues, No sé si tienen, si ya es información suficiente para la hora que es en la noche. pues yo creo que podemos terminarlo. Sí. Podemos darlo. Vale. Perfecto. Pues vamos a ello. Entonces, pues la integración económica internacional al final es la consecuencia de la necesidad y voluntad de los países para mantener la paz. O sea, todo esto nace después de la Segunda Guerra Mundial, que pues ya fueron 2 guerras mundiales en poquito tiempo. Y bueno, básicamente la Unión Europea, los países que conformaron la Unión Europea tenían eso en mente, mantener la paz. Y también otra causa importante fue la necesidad de detener las guerras comerciales que se dieron sobre todo después del crack del 29. De los años 30 que al final provocaron la crisis de los años 30 y eso fue lo que provocó también, ¿no?, la subida de Hitler al poder y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, integración económica mundial, internacional. Son movimientos de países para ampliar sus mercados, generar una nueva dinámica
y al final conseguir, a través de la integración, conseguir las bondades, reducir los costes y conseguir pues, o sea, los efectos positivos de la globalización y al final de tener unos mercados mayores y unas economías de escala. Dentro de las integraciones, de los acuerdos, tenemos dos tipos de acuerdos regionales y bilaterales. Tenemos los no discriminatorios y los discriminatorios. Los no discriminatorios son los que se refieren a los que están en la Organización Mundial del Comercio, que al final son para todos los países, y los discriminatorios pues, son acuerdos que se llevan a cabo entre ciertos países. Vale. Dentro de esta integración económica internacional vamos a ver lo que es el modelo de gravedad, que tenemos un pequeño vídeo corto sobre el modelo de gravedad. Y es el PIB del país I. YJ es el PIB del país J. Todo dividido entre G y J, que es la distancia entre el país I y el país J, siendo I el país local y J el país extranjero. En este modelo se presentan anomalías como la religión, la política, el tipo de cambio y el idioma, que pueden ser positivos o negativos para el comercio. Por ejemplo, si los países tienen el mismo idioma, puede que presenten un mayor volumen de comercio. Oigan, disculpen, no puedo ver el video. ¿No lo puedo ver? No lo puedo ver. Ok. Silvia, ¿usted lo pudo ver? No, solo se escucha. Pensé que solo era el Solo- audio, pero si quieres, mándanos el link Sí, y lo vale. vemos. Perfecto. Está ahí el link, no veo. Ahí lo tienen. Pensé que se veía el video. Sí, pero no se puede abrir el link, o sea, lo tendríamos que buscar en... Tendríamos que escribirlo así tal cual Vale. O sea, si nos puedes Bueno, o mandar sea, en el chat en el chat, sí. el en el chat, vale. A ver, disculpa. Perfecto. Y perdón, la verdad es que yo no lo estaba escuchando, no lo Vale, alcanzaba a distinguir. perfecto, pues. ¿Les llegó? Sí, excelente. Vale. Sí, dura 2 minutos el vídeo, así que...
Ya lo vimos. Bueno, yo Perfecto. ya lo vi. Irving, ¿usted lo vio? Sí, lo estoy acabando de ver, es que me tardó Vale. por ahí un poquito. Pero pueden continuar, yo de mientras lo acabo de ver. Ok, listo. Vale. Pues el modelo es bastante simple y al final explica, ¿no?, que las relaciones comerciales entre dos países están en función de su PIB, del peso de la economía, del tamaño de la economía, su población, la distancia entre ellas y sus similitudes culturales y, por último, los factores físicos que puede ser compartir fronteras o encontrarse alejados en ser isla o no. Pues, básicamente, pues, un poco también sentido común, ¿no? Economías grandes pues tienen más que intercambiar, que exportar e importar, ¿no? Al final más bienes que producidos y que exportar y al final más poder adquisitivo para importar y en detrimento pues está la distancia de por medio, ¿no? Y al final eso es uno se pone a pensar en los diferentes acuerdos que hay, pues al final los países llegan a acuerdos discriminatorios con sus vecinos o con economías parecidas. Rara vez, ¿no? No sé, México tendrá un acuerdo comercial con, no sé, alguna isla pequeña del Pacífico o del Índico. ¿Qué razones o qué motivos hay para llegar a ese acuerdo, ¿no? Entonces, al final, el modelo de gravedad al final es como una base para entender los acuerdos discriminatorios que vamos a ver aquí, los siguientes. Y que tienen 6 diferentes acuerdos discriminatorios que se diferencian por su grado de profundización, ¿vale? Entonces, empezando con los acuerdos de alcance parcial, pues son los utilizados para... o sea, en el caso de América Latina tenemos el ejemplo de ALADI, que a lo mejor les suena, y son acuerdos que están basados para converger, o sea, abrir las fronteras, aumentar el desarrollo del país mediante el comercio, Y es un acuerdo que se llevan entre el país y es al final el acuerdo pues de menor grado de profundización, que está un poco más abajo, las áreas de libre comercio, que se centran en la eliminación de las barreras comerciales dentro de un área delimitada, buscando la mayor amortización de las economías. Bueno, que el libre comercio me falta un aire. Pues el alcance parcial se refiere al alcance parcial de los productos, bienes y servicios de los que trata el acuerdo, y el libre comercio se refiere a mayor, es una lista más amplia de productos y servicios en los que podríamos destacar el NAFTA, a falta de que se termine ¿no?, de firmar el nuevo tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Y entonces en este acuerdo de libre comercio, o sea, se eliminan muchas barreras, aunque se mantienen algún tipo de arancel entre los países, pero sobre todo es importante que en los acuerdos de libre comercio también los países su política comercial de países. O sea, se diluyen, vamos a decir, las fronteras entre los países, pero las fronteras con países externos a ese acuerdo se mantienen, son independientes a cada país, ¿vale? El siguiente tipo de acuerdo son las aduaneras. Es un acuerdo entre países que tiene una zona de libre comercio ya establecida y que deciden seguir profundizando la integración realizando una homogenización de las aduanas, ¿vale? Incluyendo en esto los trámites de legalización de importaciones y exportaciones. Esto da
a un establecimiento de una nomenclatura arancelaria común y un arancel externo común. O sea, es tantas fronteras dentro y vamos a tener las mismas fronteras en el exterior con los países. ¿Vale? El siguiente es el mercado común, que es cuando un grupo de países, en adición a lo anterior, liberalizan los factores de producción. Es decir, existe libre movilidad de trabajadores y capital por el territorio entre los países miembros. ¿Vale? En América Latina lo más próximo es el CARICOM, y que es la Comunidad de Países del Caribe. Un paso más allá tenemos la Unión Económica, que es el momento en que los países pueden establecer una moneda única. ¿Vale? En este caso pues, podemos hablar de la Unión Europea. Es importante aclarar que la definición de comercio en su carácter internacional ya no aplicaría para los miembros de la región, ya que se transarían en una misma moneda, lo cual facilitaría aún más la realización de transacciones comerciales y de inversión. Obviamente, cuando en una unión económica, cuando los países, o sea, España y Francia intercambian productos, por ejemplo, en euros, eso ya no se considera exportación e importación. Porque al final es una misma unión económica. Y ya por último, el acuerdo discriminatorio más profundo es la unión política, que es en la unión en que los países dejan las decisiones en manos de una unidad, de una única entidad supranacional y ceden completamente su soberanía. La Unión Europea, en cierta manera, es una unión política cuando estamos hablando del Banco Central Europeo, pero todavía falta bastante para que la Unión Europea, que está en la Unión Económica, se convierta en una unión política de pleno alcance. Vale, pues hemos visto las bases con el modelo de gravedad. Para este tema hay un artículo bastante extenso en el material de apoyo sobre el modelo de gravedad entre Chile y México, que creo que va a servir bastante para profundizar un poquito sobre el modelo de gravedad, aunque no es complicado. Hemos visto los diferentes acuerdos discriminatorios que existen entre países dependiendo de esa profundidad, de esa eliminación de barreras. Y ahora vamos a ver los posibles efectos de la integración regional, ¿vale? Para evaluar los beneficios y costos de la integración, dos economistas, Schiff y Winters, han realizado estudios en los que explican los beneficios que han generado estas iniciativas para el crecimiento del comercio internacional y, por lo tanto, en el desarrollo de los países miembros, ¿vale? En esta sección vamos a estudiar los diferentes postulados teóricos de la integración. Entonces, vamos a empezar con el efecto de la integración regional con la creación del comercio, ¿vale? La creación de comercio está representada por los incrementos en la eficiencia resultantes del establecimiento de un acuerdo de integración, porque la producción más eficiente de un país miembro del acuerdo reemplaza la menos eficiente producción nacional en otro país miembro. Al haber intercambio y al haber competencia, mayor competencia, pues obviamente la producción más eficiente pues puede o tiene más éxito que la producción menos eficiente. Entre las consecuencias de la creación del comercio está la liberación de los recursos en el país que deja de producir de forma ineficiente para ser trasladada a la producción de otro producto en el cual los niveles de eficiencia sean mayores. Y de esta forma, incentivar la competitividad en las exportaciones de otro producto o sector donde el país obtenga mayores ventajas. ¿Vale? Y tenemos tenemos aquí como podemos observar, puede ser hacer Q y asimismo la Canadá va a Q para hacer la nueva demanda, se crean las acciones en libre comercio. Esto último lo han entendido sobre cómo de repente te cortas de repente. Sí, pensé que era mala conexión mía. Órale. No, pues, bueno, no sé por qué, pido disculpas porque estoy aquí en casa y el Wi-Fi en teoría no debería de sufrir. Vale, entonces, al final lo que viene diciendo esto es que al final la integración regional va a comercio. O sea,
cogemos, o sea, elegimos dos países, se quitan las barreras, los productos eficientes de un país se venden en el país segundo, en el país B, los productos del país A que exporta son más eficientes, o sea, más baratos, podemos decir que son más baratos, por lo tanto, los productos del país B que son menos eficientes, esos mismos, la producción decae, final esos recursos que deben de utilizar para ese producto ineficiente se redirigen hacia otro producto en el que el país B es eficiente, ¿vale? Y obviamente al haber competencia, el precio baja, ¿vale? Si el producto, o sea, al haber competencia y el precio de los productos bajan, eso hace que aumente la demanda. Hasta ahí sí, ¿no? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Sí, sí. Vale, vale. La demanda aumenta, podemos decir que al bajar el precio, el país B, que es ineficiente, lo que ofrece ese país B disminuye, porque ya no es competitivo producir para ese precio X, pero ahí entran las importaciones del país A, que es eficiente, y por lo tanto, al aumentar la demanda, pues aumenta el comercio y aumenta la producción. Y se crea el comercio. O sea, se crea un mayor comercio del que había antes. ¿Sí? Que es lo que viene a reflejar el gráfico. ¿Sí? Bien. Órale. bien. Vale, ok. Sí, pues también ustedes a veces se cortan y no los escucho. Vale. El segundo efecto de una integración regional es la desviación del comercio, ¿vale? Uno de los riesgos de establecer acuerdos de libre comercio con países que no tienen altos niveles de eficiencia tiene que ver con la desviación del comercio. Esta desviación puede generarse cuando un socio comercial eficiente con el que no se tiene acuerdo de libre comercio es reemplazado por un socio comercial ineficiente dentro de la zona de libre comercio. El país miembro puede introducir los productos sin arancel y por esta vía ganar competitividad en el mercado de la zona de libre comercio. Vamos a poner un ejemplo para que a lo mejor quede un poco más claro. Por ejemplo, como observamos en el gráfico 3, podemos tener un país X, pues México puede ser Colombia, que tiene dos proveedores de un producto específico. Por ejemplo, vamos a elegir Chile y Japón. A ambos se les cobra la tarifa arancelaria, ¿vale? Esto hace que los importadores colombianos compren sus productos al país más eficiente, en este caso, Japón. Ahí lo vemos, o sea, cuando hablamos de eficiencia hablamos del precio. Estamos hablando de las rayas continuas de arriba. Japón tiene mismo producto X, que con arancel igual que el de Chile es más barato que el de Chile. Por lo tanto, estamos importando el producto de Japón porque al final, siendo igual o características muy similares, es más barato. Sin embargo, es menos eficiente, en este caso Chile, negocia un acuerdo de libre comercio con Colombia o con México por la proximidad, ¿no? Que hemos estado hablando de cómo la integración se hace sobre todo con países próximos, o es una de las razones principales. Sus importaciones ingresarán al país sin el pago de la tarifa arancelaria. Esto puede convertir la producción de Chile, la producción chilena, artificialmente más competitiva. Y si este es el caso, los importadores colombianos o mexicanos cambiarán su decisión de comprar y preferirán los productos procedentes de Chile en lugar de los japoneses. Entonces, Japón seguiría en ese precio de Japón más arancel, que sería de la raya continua, y de repente Chile bajaría al precio de Chile en el que la raya es discontinua. ¿Entendido? Sí. Sí, sí. Perfecto. Órale. No, yo solo como es un poco, ¿cómo se llama? No genérico, pero sí como un poco, bueno, es para confirmar que siguen. Vale. Y por último tenemos la triangulación, ¿vale? Es otro de los posibles riesgos del efecto que tiene la integración económica que se llama la triangulación, ¿vale? Que es el cual en las zonas de libre comercio, donde no existe una política exterior común, lo que hemos dicho, ¿no? Que las zonas de libre comercio siguen, cada país
sigue manteniendo su política exterior diferenciada, pues terceros países pueden verse abocados a introducir productos a la zona de libre comercio a través del país que cobra menos aranceles. Pues en este caso que tenemos aquí, el caso de que Colombia quiere exportar a la zona de libre comercio que forman Estados Unidos, Canadá y México, pues si el arancel grava, vamos a decir que estos números 5, 10, 15 es un porcentaje del valor de los productos que quiere exportar Colombia, pues obviamente el país donde lo vamos a intentar, o sea, acceder, que entre, es por México. Es por México que cobra un 5% comparado con el 15% de Estados Unidos, o como mejor el destinatario final es Estados Unidos. ¿Vale? Pero bueno, en esto, aunque creamos que el producto puede circular sin pagar un arancel al territorio, en la se cobra el origen de la mercancía, se cobra un arancel al producto para contrarrestar esas políticas exteriores. ¿Vale? Y de ahí la importancia del origen del producto, ¿vale? Entonces, incluso aunque metamos en una zona de libre comercio, o sea, exportemos un producto en el país que tiene un arancel más o una cuota más pequeña, más beneficiosa para nosotros, al final las zonas de libre comercio tienen las normas, herramientas para contrarrestar esa, podemos decir, ¿cómo se llama esto? No me sale la palabra ahora mismo. Competencia desleal, ¿no? Que podríamos llamar, de los demás diferentes miembros de la zona de libre comercio. Y por último, tenemos los acuerdos no discriminatorios, que son los de la OMC. ¿Vale? Entonces hemos visto todos los discriminatorios, que son al final regionales entre algunos países, y el no discriminatorio de la OMC. ¿Vale? Teóricamente la OMC se enmarca en la ventaja comparativa y al ser de orden no discriminatorio los efectos no son diferenciados en los países. Sin embargo, en su interior se respeta la simetría en niveles de desarrollo económico existentes entre los países. ¿Vale? La OMC nació en Uruguay a través de los acuerdos GATT. Y todos los acuerdos son de orden no discriminatorios que se basan en dos principios importantes: la nación más favorecida y el trato nacional. Mediante el principio de nación más favorecida, la OMC se encarga de que todos los países reciban el mejor tratamiento posible en términos tanto de preferencias como de regulación. Es decir, el mejor tratamiento que se le dé a un país debe ser extendido a todos los demás miembros de la OMC. ¿Vale? De ahí no discriminatorio. Y son más de 150 países. Y mediante el principio del Tratado Nacional, la OMC se encarga de asegurar que una vez las mercancías ingresan al territorio de un país, reciban el mismo trato que las mercancías nacionales en términos de tarifas impositivas como en reglamentos en general, accesos a servicios, a consumidores y restringiendo a las empresas nacionales a discriminar los productos importados. ¿Vale? La OMC tiene varias normas, herramientas, instrumentos para luchar contra el dumping y para salvaguardar la competencia, y tiene varios servicios y tiene luego también juzgados en materia de propiedad intelectual y resolución de conflictos. Es un mundo bastante extenso y la verdad es que está bastante bien explicado en la página web de la OMC. Entonces, a modo de juez de las relaciones comerciales a nivel mundial, está interesante visitar la página web porque lo explica muy bien, aunque es muchísima información. Aquí queda el tema 3, el último tema de esta primera sesión. Hemos visto lo que es la globalización, hemos visto sus ventajas y desventajas, hemos visto la necesidad de mercados internacionales para una necesidad y consecuencia de la globalización, hemos visto
hemos visto las teorías que rigen el comercio internacional, hemos visto qué puede aplicar a día más a la actualidad comercio de Estados Unidos y China, ver sus economías, sus industrias. Hemos visto la ley, el modelo de gravedad en el que se basan las relaciones internacionales entre países, bueno, entre economías. Hemos visto, de acuerdo, los que llegan los países entre ellos, y hemos visto los acuerdos no discriminatorios así un poco por encima de la OMC, aunque en la página web está bastante bien explicado a qué se dedica la OMC. Si quieren, podemos ver la tarea para el domingo, para este domingo, que es elaborar un ensayo sobre la relación comercial de dos países donde se consideren los aspectos teóricos revisados en clase, ¿vale? Hay que seleccionar los países que se consideren libremente, entonces son pues 2 países, los que ustedes prefieran, los que a ustedes más les interese, por interés particular o interés de su trabajo, lo que sea. Se considera el tiempo cronológico, pues el conveniente. O sea, no sé si van a hablar de México o China, pues no me hace falta que me hablen de los intercambios que tenían Nueva España y China. O sea, adáptenlo a lo interesante, ¿vale? De 2 a 5 páginas. Ahí están un poquito los requisitos. Y bueno, me lo hacen llegar por correo electrónico antes de medianoche el domingo. Y esos son 2 países. Y al final son los elementos que hemos visto en clase. Un poquito, pues el tema 1 más o menos, básicamente es para poner un poco en contexto, pueden usarlo para poner en contexto los acuerdos o el historial de acuerdos de relación comercial que tienen esos 2 países. El tema 2 es, vamos a ver, o sea, quiero también que me hablen, o sea, qué intercambian esos países, o sea, qué evolución ha tenido, qué herramientas han aplicado esos países a la hora de favorecer o proteger sus industrias. Puede ser en el pasado, puede ser en el presente, puede ser hablando de lo que va a pasar o supuestos que van a pasar en el futuro. Y bueno, y tienen también para usar los acuerdos discriminatorios, básicamente discriminatorios que hemos estado viendo, que ustedes busquen, que apliquen para esos 2 países. Y pueden usar también el modelo de gravedad para explicar ese historial o esos cambios que ha habido entre la relación comercial entre los 2 países que ustedes elijan. ¿Alguna pregunta? Es cualquier par de países que tengan un acuerdo comercial. Eso es. Obviamente, claro, pues si no tienen, no sé, si van a elegir 2 países, no sé, Malta y una isla del Índico que no tiene relación comercial, pues o sea, el caso no aplica, pues no hay nada que hablar. Pero sí, pues puede ser México, puede ser cualquier país que a usted le interese, o sea, puede ser México y Estados Unidos, puede ser México, China y Estados Unidos, o sea, cualquier cosa que a ustedes les interese, que hayan leído, que les interese profundizar o cualquier cosa. Y al final es usar lo que hemos visto en clase en eso que a ustedes les interesa y que ustedes le pueden sacar partido. De acuerdo. ¿Vale? Excelente. O sea, lo que hemos visto, pues yo creo que nada de lo que hemos visto es como demasiado complicado, todo es bastante lógica. Mañana les enviaré por la mañana los efectos del arancel, por verlos, por ver un ejemplo concreto de las consecuencias que tiene un arancel, pero bueno, también es lógica. Y es eso, o sea, es que ustedes le saquen partido a la tarea, ¿vale? De acuerdo. Perfecto. Excelente. Que tengan buenas noches todos. Igualmente, disculpen el retraso. O sea, No te preocupes, muchas gracias. A ustedes, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Buenas Salud. noches, Irving. Chao.